está en línea para conversar aquí en esta estación de radio el doctor José Esaín, especialista en Derecho Ambiental. José, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Buenos días, un gusto hablar con usted y con la gente que escucha su programa. Bueno, José, como especialista en Derecho Ambiental se ha estado expresando al respecto de la cuestión del impacto ambiental en la explotación petrolera offshore, un tema que en líneas generales ha sido llevado a la atención pública en Mar del Plata por los sectores de la pesquería de la ciudad, ¿no? Sí, nosotros en el estudio somos abogados patrocinantes de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina y de varias cámaras de empresas pesqueras y de todo el sector pesquero, porque, bueno, estaba con bastante alerta sobre el modo en que se estaba llevando adelante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y bueno, y además por las potenciales afectaciones que podía haber, que son específicamente también para el sector pesquero, así que sí, varios aspectos sobre el procedimiento de evaluación que se está haciendo sobre la etapa de prospección, que es la etapa de exploración para saber si existe o no recurso. Bueno, para esa etapa estaban previstos concretamente tres áreas, la 100, la 108 y la 114, y en ese procedimiento se emitió una opinión para plantear algunas objeciones, porque se entiende que el procedimiento tiene deficiencias tanto de trámite como de contenido. Entonces, se manifestaron algunos aspectos que son complicados y que deberían corregirse. El sector y yo personalmente también como académico opinamos que la actividad, no estamos en contra de las actividades. Bueno, yo soy profesor de Derecho Minero en varias universidades y no puedo estar en contra de la actividad, pero sí que la actividad se realice con las salvaguardas y los procedimientos adecuados, porque si no, no se pueden prevenir los impactos potenciales que puede llegar a tener, ¿no? Ahora, concretamente, en el mundo existe la exploración petrolera offshore y en el mundo se obtiene petróleo con este mecanismo. Por supuesto, generalmente cuando aparecen estas situaciones se pone particular enfoque en lo que han sido desastres petroleros importantes que han traído situaciones de contaminación realmente muy, muy fuerte. Ahora, frente a todo esto, ¿no? Frente a las cuestiones que en definitiva se dan en el marco de lo que sería razonablemente el debate por la cuestión ambiental, y hoy la cuestión ambiental ya no es como cuando usted empezó en este tema, que la verdad que era como muy difícil que el otro, el ciudadano de a pie, el del común, pusiera la oreja. Ahora es un tema prioritario, más para las generaciones jóvenes. ¿Cómo se establece los parámetros de riesgo ambiental de una explotación offshore a más de no sé cuánto, son 130 millas del 130, me confundo, no sé si son 130 kilómetros o 130 millas de la costa de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son los elementos técnicos que juegan en las precauciones que se piden al respecto de esto? Bueno, de su pregunta surgen varias cuestiones. La primera para mencionar, mire, dos formas de clasificar las cuestiones que usted a las que alude son unas procesales y otras de contenido. Las procesales son porque para saber cuáles son los riesgos uno tiene que convocar al procedimiento de toma de decisión a todos los potencialmente afectados por esa decisión. Es decir, no puede tomar la decisión sin haber escuchado a quienes pueden estar potencialmente afectados. Y acá ha habido un problema de procedimiento un error muy grosero respecto al procedimiento. La ley de hidrocarburos dice que estos hidrocarburos pasadas las 12 millas, los offshore, son de dominio del Estado Nacional, ¿no? Entonces el Estado Nacional lleva adelante este procedimiento y cuando convoca a la Secretaría de Pesca de la Nación, su Secretaría de Pesca, ¿no? Creyendo que esa es la manera de convocar al sector afectado. Y en realidad el sector afectado, pasada las 12 millas, pero en la ley de pesca,
está integrado por el Consejo Federal Pesquero, que es quien maneja ese sector en términos políticos, el que es integrado de manera ineludible por las provincias costeras, las que no fueron integradas al procedimiento, porque en materia de pesca, a diferencia de hidrocarburos, pasadas las 12 millas, el dominio del Estado Nacional se ejerce en consonancia con las provincias en el marco del Consejo Federal Pesquero. Entonces, una de las maneras de saber esas salvaguardas es llamar a quienes pueden estar afectados, nunca fueron llamados. Y el segundo tema es de contenido, que es lo que usted me preguntaba también. Bueno, hay que hacer una caracterización biológica de los recursos vivos y el estado y la identificación de esos recursos, porque sin una línea de base cierta de cuál es el estado de las poblaciones, uno no puede luego merituar los potenciales impactos que puede dar no solo en la exploración, sino a la explotación, que es un poco a lo que usted se refiere. Y además de eso, hay otro aspecto que que le acabo de identificar, también lo hemos mencionado, porque en el procedimiento se admite expresamente que no se tiene no se tiene una línea de base. Así que no hay una identificación de los recursos vivos que podrían ser afectados. Y el otro es el impacto acumulativo que puede provocar esto, porque si uno hace el análisis de un solo proyecto, el 100 o el 114, pero son 20, en este caso van a ser 18 se supone, ¿no? Pero son 18 exploraciones y explotaciones, uno lo que tiene que, antes de hacer los análisis de cada uno individualmente, es empezar por el acumulativo, es decir, todos los impactos en común. Le doy un ejemplo, un mamífero marino que viene desde Brasil y que se acerca a la península de Valdés y que viene nadando, ese mamífero, bueno, no va a detectar que es la CAN 100 o la CAN 114. Sí, el problema que le va a suceder al animal es que se le van a arrancar los órganos auditivos, porque es así como sucede, por los ruidos de estas detonaciones, y eso le va a estar sucediendo al pobre animal en cualquiera de estos sectores. Entonces, uno tiene que hacer un análisis de la acumulación de los proyectos y no de cada uno por separado, porque por separado puede ser que le dé equilibrado el impacto, y con la acumulación puede ser que no se dé, y puede ser que en la agenda de exploraciones, las exploraciones estén acumuladas. Entonces eso es importante. Y otro tema muy importante son las medidas de mitigación que tienen que ser específicas para este caso. Hay antecedentes muy graves de los efectos que tuvo ya una exploración de este tipo en Caleta Paula. El año en que se hizo, durante más de un año, las capturas en ese barco fueron 0. Entonces, ese antecedente muy negativo, que luego se recuperó la pesca, pero imagínese si acumulamos estos impactos, bueno, tiene que considerarse. Nosotros no decimos que no se tiene que hacer, pero lo que no se puede hacer es omitir estos datos en el procedimiento y además considerar si estas cosas pueden llegar a pasar, las salvaguardas financieras que tienen que existir para los sectores potencialmente afectados, porque pueden haber sectores sociales que pueden quedar en la ruina. Entonces, eso no puede no discutirse en el marco del procedimiento y no tener salvaguardas de ese tipo. Y para eso vuelvo al primer punto. Las provincias costeras, las localidades, no pueden ser tratadas del mismo modo que cualquier ciudadano. Si los ciudadanos pueden ir a la audiencia pública con 5 minutos para una opinión, pero un intendente de una ciudad costera, en donde puede haber potenciales daños sociales gravísimos, tiene que ser convocado de otra manera, a mesas de diálogo, lo mismo las provincias costeras, porque forman parte del Consejo Federal Pesquero, que es el órgano que representa el sector especialmente afectado, ¿no? Sí, sí, claramente, eso está claro. Yo tengo una sola intriga con respecto de esto, además me parece que la verdad que la exploración offshore a la Argentina llega fuera de tiempo y espacio, ¿no? Porque, bueno, hay un panel global que está diciendo que se debe bajar por lo menos al 50% la explotación petrolera en el mundo de aquí al 2050. O sea que esto empieza a tener ya cada día menos sentido como perspectiva de tipo económico, ¿no? Exacto, el mundo va por otro lado, pero bueno, nosotros, ahora hablo como abogado del sector que estoy patrocinando y además como especialista, entendemos que la actividad, si está enmarcada en el desarrollo sostenible, bueno, se puede ejecutar, es una decisión política
que tiene que tomar el gobierno, y ese margen de política es una decisión propia del gobierno. Ahora, lo que sí entendemos, y esto es como una opinión, bueno, está fuera de la agenda esto, para el Acuerdo de París, este tipo de actividades y este tipo de fuentes de energía, bueno, están atrasadas y hay que avanzar en otro tipo de fuentes de energía. La agenda argentina debería ser otra, sobre todo porque ahora la Argentina ya tiene inclusive una ley de cambio climático, ¿no? La 27520, y la agenda de cambio climático va en otro rumbo, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un dato muy concreto. En 4 años, se logró tener un parque eólico, un parque fotovoltaico en Argentina que está dando en este presente año entre el 23 y el 27% del total de la energía generada. Esto es lo que ha hecho que, pese a la bajada de los recursos hídricos por la excepcional seca que afecta a buena parte del continente sudamericano, no se note en la provisión de energía. Además, redujo fuertemente la compra de diésel para las usinas que queman justamente diésel para producir energía. El tema es que, bueno, como tantas otras cosas, este gobierno dejó entre corchetes una política energética que dio un salto fenomenal de calidad de producción en 4 años en el país, ¿no? Las políticas pendulares son en la Argentina terribles, pero bueno, y pensemos que cuando llegó el anterior gobierno, la comisión que estaba en el debate en el Acuerdo de París cambió en el medio, y me acuerdo que cuando se produjo ese cambio, lo que sucedió fue que la propuesta inicial incluía una agenda muy vacía, y bueno, había hasta problemas porque la Argentina tenía centrales de carbón, es decir, en Río Turbio estamos hablando, sí. Energías que están descartadas hace tiempo en el mundo. Bueno, la Argentina tiene que pensar en el mundo que viene y no en el mundo que fue, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, esperemos que esos paradigmas se puedan recuperar en no demasiado tiempo. José, gracias, muy amable por toda esta ilustración de este delicado tema. No, para mí siempre es un gusto y le agradezco tratar estos temas. Bien, bueno, José Esaín es abogado, ambientalista, una personalidad reconocida tanto en Mar del Plata como en distintos ámbitos donde hace su desarrollo académico.